Hola, buenos días. Bueno, espero que hayáis descansado bien esta noche y de nuevo retomamos las jornadas de este día con la 7ª jornada que va a ir a cargo de la magistrada María Luisa Segoviano. Bueno, ella aparte de ser una gran profesional, una gran jurista y magistrada, ha estado con nosotros desde el inicio de nuestras jornadas y es una gran amiga, con lo cual, bueno, todo lo que pueda decir de ella van a ser maravillas, pero voy a ceñirme a su currículum, que es extenso, variado y muy profesional. Bueno, ella empezó siendo secretaria de Magistratura de Trabajo, luego ingresó en la carrera judicial ya hace unos cuantos años y luego fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos. También fue presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior de Justicia, pero de Valladolid. Luego magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo del 11 del 2020 hasta su jubilación y desde el 2023 magistrada del Tribunal Constitucional, ¿vale? Además de eso, en el 2001 ingresó como académica de número en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en España. También fue miembro de la Junta Electoral Central. Ha ejercido la docencia como profesora asociada del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid. Autora de varias publicaciones, en especial en materia procesal, de igualdad de género y concursal, y las condecoraciones, entre ellas una muy importante, como puede ser la posesión de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, y también, como no, pues ha sido galardonada con nuestra medalla modélica en cuanto a la modalidad trayectoria profesional. Sin más, voy a dar paso para que ella nos ilustre sobre la materia de la cual se ha encargado, que en este caso es la de nuevos retos de inteligencia artificial. Así que, bienvenida, amiga. Muchísimas gracias, Isabel. Muy buenos días a todas y a todos. Mi agradecimiento a la Asociación Empresarial de Zaragoza de Relaciones Laborales, porque un año más ha contado conmigo y, como hemos comentado, desde hace muchos años vengo. Es cierto que cada vez con el tiempo más justo, porque las obligaciones crecen como las setas. Entonces, en fin, hoy he tenido que madrugar mucho para poder llegar a tiempo, pero realmente creo que merece la pena. A mí, la verdad, me gratifica mucho venir a Zaragoza, venir a este formato, este tipo de actividad que siempre es muy enriquecedora. También felicito a la asociación porque ya sean las 21ª jornadas, es decir, se han mantenido a lo largo del tiempo y además, como me ha comentado el presidente, se ha conseguido que cada vez venga más gente, cada vez están más animadas, cada vez despiertan mayor interés. El tema que me han asignado o que al final hemos decidido es un tema un poco complejo, novedoso e inquietante. Es la inteligencia artificial. Entonces, por situarnos un poco en el contexto, lo que es cierto es que hace no mucho hablábamos cómo cambiaba el mundo de las empresas con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, como eso había supuesto una auténtica revolución en el mundo de las relaciones laborales, en el control que el empresario podía tener de los trabajadores, de su actividad laboral y extralaboral, y cómo finalmente, porque se tardó un poco, hubo una regulación normativa y apareció la regulación de los dispositivos digitales, la famosa videovigilancia, que tantos pleitos nos ha dado, el correo electrónico, el control del correo electrónico por parte del empresario, etcétera, etcétera. Pero ahora no es que demos un paso, ahora lo que damos es un salto, me atrevería a decir, casi en el vacío, con la aparición de la inteligencia artificial y los algoritmos y su aplicación
en el ámbito laboral. Pero es que además su aplicación en el ámbito laboral supone que se aplica en todo el amplio espectro que suponen las relaciones laborales, es decir, en el momento de selección del personal y contratación de personal, en el momento de desarrollo de la relación laboral, las categorías profesionales, clasificación profesional, formación profesional, promoción profesional, salarios, retribuciones, prevención de riesgos laborales y, finalmente, extinción de la relación laboral. ¿Qué caracteriza a la inteligencia artificial? Bueno, pues la caracteriza, por un lado, la característica que tiene es el inmenso número de datos que maneja. Luego explicaré un poquito más lo de la Big Data. La toma automatizada de decisiones y la predictibilidad. Es decir, que la inteligencia artificial actúa fundamentalmente basándose en la cantidad ingente de datos que posee respecto a lo que ha pasado para tomar sus decisiones. Y por eso se dice que en el ámbito laboral, quizá en ocasiones, si no se aplican alarmas, si no se aplican determinadas correcciones, puede llevar a grandes problemas, porque la inteligencia artificial actúa con los datos que tiene y aprende. Pero los datos que tiene normalmente son datos de lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha venido pasando en las empresas? Pues generalmente que se han contratado varones preferentemente a mujeres, personas jóvenes preferentemente a personas con edad, personas que no tienen discapacidad o que no han sufrido enfermedades respecto a las que sí que lo tienen, y eso nos puede generar los denominados sesgos discriminatorios en la inteligencia artificial. Sesgos por edad, sesgos por sexo, por razón de discapacidad, de origen racial, etcétera, etcétera. Y tiene que haber factores para tratar de evitar que se produzcan estos sesgos y si se producen, tratar de controlarlos. Otro elemento o un elemento esencial con el que se nutre la inteligencia artificial es la Big Data o macrodatos, que supone la recopilación, almacenamiento y análisis de datos, tanto datos personales como otro tipo de datos, que provienen de las más diversas fuentes, que finalmente tienen un tratamiento mediante algoritmos informáticos y que desembocan en la elaboración de modelos, perfiles, etcétera. Claro, cuando hablamos de datos hemos dicho que los datos que maneja la inteligencia artificial muchas veces son datos personales y sabemos que uno de los grandes retos que hay hoy en día en todos los ordenamientos es la protección de los datos personales. Cómo los datos personales tienen que ser protegidos para que no sean utilizados para un fin distinto de aquellos para los que fueron facilitados, para que mediante el entrecruce de una serie de datos personales no se llegue a fijar cuál es mi religión, mi ideología, si pertenezco o no pertenezco a un sindicato, cuáles son mis tendencias, mi estado de salud, mis relaciones familiares, relaciones amistosas, etcétera, etcétera. Entonces, el gran reto hoy en día es la protección de datos personales, reto que no solo está en nuestro ordenamiento, lo tenemos y desde hace tiempo a nivel de la Unión Europea. Tenemos que, ¿cómo se define la inteligencia artificial? Pues yo cuando he leído la definición me he sorprendido un poco, porque dice que la inteligencia artificial es una combinación de algoritmos para crear una máquina
una máquina. En definitiva, una máquina que tenga las capacidades del ser humano. Si vemos las definiciones que nos da la normativa europea sobre protección de datos, también habla de que es una máquina. O sea que el concepto este de máquina, que parecía un concepto un poco antiguo, ¿no?, lo de las máquinas, pues bueno, se aplica a la inteligencia artificial. Y luego vemos que se maneja continuamente el término algoritmo, el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo es un conjunto finito de datos y operaciones que sirven para resolver problemas de forma, digamos, óptima, de forma muy adecuada. Luego hay otra serie de elementos que van a aparecer a lo largo de la ponencia bastantes veces, que es la decisión automatizada. La decisión automatizada es un sistema de toma de decisiones que se basa en los algoritmos y en los datos y que optimiza estas decisiones. La toma automatizada de decisiones es algo que en toda la normativa sobre protección de datos aparece muy cuestionado, aparece muy vigilado, porque que se tomen decisiones que afectan a una persona solo con algoritmos y datos parece un poco sospechoso, o al menos inquietante, y así lo ve el Reglamento de Protección de Datos, como luego vamos a pasar a examinar. Otra cosa que también provoca recelos y cautelas es la elaboración de perfiles, la elaboración de modelos y las denominadas cajas negras, que es cuando hay realizado un algoritmo, pero no está claro o no nos pueden facilitar cuáles son las reglas, los parámetros o instrucciones que se han seguido para elaborar este algoritmo. Sistemas que tenemos de inteligencia artificial. Pues tenemos sistemas variadísimos. Tenemos los sistemas que piensan como humanos. Son las llamadas redes neuronales. Y estos sistemas lo que sirven es para tomar decisiones y resolver problemas. Hay otros que actúan como humanos, con estos estamos más familiarizados, son los robots. Que hay robots de siempre o desde hace ya mucho. Hemos visto, por ejemplo, en las empresas automovilísticas, cómo lo que es el montaje de automóviles se hace con un robot. Entonces le vemos que efectivamente actúa como un humano. Mejor, porque no se cansa, no se pone enfermo, no falta el trabajo, no se enfada, es pum, 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 va colocando el salpicadero, hace el montaje de vehículos, que es una auténtica maravilla. Pues los robots también es una manifestación de la inteligencia artificial. Luego hay otras más complejas que están todavía en vías de desarrollo, como pueden ser los sistemas que piensan racionalmente, que lo que tratan es de emular el pensamiento humano y tratan de que piensen estos sistemas piensen racionalmente y lleguen a obtener sus propias conclusiones. Y los sistemas que actúan racionalmente, que lo que tratan también es de imitar el comportamiento racional de los humanos. ¿Qué regulación tenemos? Bueno, en nuestro ordenamiento y en lo que se refiere concretamente al ámbito laboral, la regulación es más bien escasa, pero lo que sí que tenemos es una normativa muy amplia que es aplicable a la inteligencia artificial, tanto normativa de la Unión Europea como normativa interna, porque realmente las relaciones laborales son las mismas. Los problemas que se pueden plantear en cuanto a discriminación, en cuanto a no solución acertada de determinadas cuestiones, es la misma. Lo único es diferente el instrumento que se aplica.
Si nos vamos a la regulación europea, la regulación europea lo primero que nos da es el reglamento de protección de datos, el reglamento de la Unión Europea 2016-679. Este reglamento es el año ya 2016 y lo que trata fundamentalmente es de la protección de datos, porque, como ya he dicho antes, como la inteligencia artificial actúa fundamentalmente con datos que ya le han sido dados o que va asumiendo y va aprendiendo y analizando, entre ellos datos personales, todo el sistema de protección de datos aparece con una gran fuerza y una gran importancia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son datos personales, porque hay una confusión muy común, que es que la gente entiende que datos personales son datos sensibles, datos de mi religión, mi ideología, mis inclinaciones sexuales, mi pertenencia a un sindicato, No. Esos son datos sensibles o datos especiales, categorías especiales de datos. No. Datos personales, según el reglamento de la Unión Europea, que ya sabéis que como es un reglamento se aplica directamente, no tiene que haber ninguna transposición al derecho interno, el reglamento se aplica directamente. Entonces el reglamento nos define en su artículo 6 qué se entienden por datos personales, los que se refieren a una persona física identificada o identificable. Datos de identificación puede ser el nombre, puede ser un número de identificación, pueden ser una o varias características físicas, fisiológicas, psicológicas, genéticas, económicas, sociales, etcétera, que permiten identificar a una persona física. Desde hace bastantes años, en la Sala Cuarta hay una sentencia que tuvo un cierto relieve, es del año 2014. Entonces, en esta sentencia, lo que se planteó por un sindicato, planteó un conflicto colectivo, porque la empresa, en el momento de firmar el contrato de trabajo, exigía a los trabajadores que le facilitara su número de móvil. Y entendía el sindicato que esto era un dato personal. Os hablo del año 2014, hace 10 años, o sea, que ya había esta inquietud por los datos personales. Entonces, ¿qué dijo la empresa? La empresa dice, hombre, el dato me lo ha facilitado voluntariamente el trabajador, yo se lo he pedido y me lo ha dado, me lo ha facilitado voluntariamente. Segunda cuestión, dice, esto no es un dato especial, el móvil es un dato corriente que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce. Tercero, el número de móvil es necesario para la realización del contrato de trabajo. Entonces, estas tres alegaciones que hizo la empresa rápidamente se desmontaron en la sentencia, que fue analizándolas, y dijo, a ver, primero, el trabajador ha dado su número de móvil voluntariamente, nadie le ha obligado, nadie le ha puesto una pistola en el pecho para que nos dé el número de móvil, pero, ¿cuándo se lo ha pedido la empresa? Se lo ha pedido en el momento en el que decidía si le contrataba o no le contrataba. En el momento de acceso al empleo es el momento de máxima vulnerabilidad de un trabajador. No está para elegir, No, si quiero no se lo doy. Bueno, pues igual si no me lo da, no le contrato. No se lo digo, pero... Entonces, aquí la voluntad no es una voluntad libre, digamos. Aquí la voluntad tiene... En fin, está un poco condicionada por el temor a que no te contraten. Luego, esa voluntariedad en la entrega del número de móvil es cuestionable. Segundo, no es un dato sensible. No, por supuesto que no es un dato sensible, pero sí es un dato personal, porque permite la identificación de la persona. Luego, es un dato personal. En tercer lugar, es necesario para la realización
o ejecución del contrato de trabajo. Dice, hombre, viene bien, pero tampoco es imprescindible. Puede haber otras formas, otras maneras de comunicarse, de localizar al trabajador, que no obliguen a que nos tenga que dar su número de móvil. Con lo cual se dijo que, como era un dato personal, es un dato protegido por la Ley de Protección de Datos y el trabajador no está obligado a facilitar este número de teléfono. El Reglamento de Protección de Datos, ya sabéis que Europa, cuando regula, es muy minuciosa. Tiene yo no sé cuántos artículos, es así de gordo, yo no me acuerdo los números de artículos que tiene, pero muchísimos, muchísimos, porque son muy minuciosos, muy minuciosos. Entonces decimos, bueno, claro, si son datos personales, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial no puede operar con estos datos personales, no les puede manejar, porque están protegidos por la Ley de Protección de Datos. Se dice, a ver, sí que los puede manejar, sí. Primero, el titular de los datos ha dado su consentimiento expreso, consentimiento libre, consentimiento claro, ha dado su consentimiento. Segundo, si son necesarios para la ejecución de una relación laboral. Tercero, si son necesarios para proteger el interés del la propia persona que da los datos o de otras personas, para proteger intereses vitales, si son necesarios para proteger el interés público. Y, finalmente, en el caso de que el responsable del tratamiento los considere necesarios, salvo que vulneren derechos fundamentales o libertades públicas. Luego tenemos otro aspecto que es que en ocasiones es el propio interesado el que facilita los datos. Entonces dice, hombre, si es el interesado que facilita los datos, ¿qué precaución tiene que tener el sistema? ¿Qué precaución hay de protección de datos? Bueno, sí que hay precaución, porque una cosa es que haya facilitado los datos espontáneamente o porque se los han pedido voluntariamente, y otra, que esos datos puedan utilizarse para fines distintos de aquellos para el que él los facilitó, o puedan ser cruzados, mezclados, analizados y conducir a conocimiento que el trabajador no quiere que se tenga. En todo caso, este reglamento de la Unión Europea, que os digo que es tan largo, tan minucioso, lo que nos dice es que en el caso de que se den los datos, lo mismo del caso de que no se den los datos y el sistema lo haya obtenido de otras fuentes, en ambos casos hay que advertir, el responsable del tratamiento tiene que advertir primero si se van a tomar decisiones automatizadas, esas decisiones que se toman atendiendo algoritmos y datos y que optimizan la toma de decisiones automatizadas. No interviene una persona, se toman con datos, con algoritmos. Segundo, también en el caso de que se creen perfiles. ¿Qué son los perfiles? Todos hemos manejado el término perfiles cuando hay una oferta de trabajo. Pues el perfil o una oferta de un determinado puesto, ¿no? El perfil es tal cual, que a veces el perfil, si me interesa que venga este candidato, pues pongo un dato que sé que él tiene o un requisito, para que en el perfil le pongo el requisito y entonces mi candidato viene porque tiene ese requisito y otros no lo tienen. Bueno, pues aquí, en definitiva, nunca hay nada nuevo bajo el sol. Son distintas las formas o distintos los elementos que se manejan, pero se hacen perfiles igual. ¿Con qué se hacen los perfiles? Los perfiles se hacen con los datos personales del interesado para evaluar sus capacidades y para predecir, porque ya sabéis que la inteligencia artificial es predictiva, para predecir cómo va a ser su comportamiento en el ámbito laboral, cómo va a ser su movilidad, su fiabilidad, su estado de salud, estado económico, en fin. La inteligencia artificial llega muy, muy lejos, llega a predecir una gran cantidad de situaciones. El interesado tiene derecho a acceder a sus datos, a que se le informe de los datos que se dispone del mismo,
si se han tomado o no, o se van a tomar decisiones automatizadas, si se van a hacer perfiles, etcétera, etcétera. En el caso de que se vayan a tomar decisiones automatizadas, si el interesado presta su consentimiento, se pueden tomar estas decisiones. Pero en todo caso, hay que advertirle al interesado de que se va a tomar la decisión automatizada y él puede pedir que en esa decisión intervenga, digamos, un humano, porque estamos entre humanos y máquinas, que intervenga un humano en la toma de decisiones. Y también puede manifestar su disconformidad con esa decisión. En el caso de que estos datos tengan mucho impacto, bueno, pues el encargado de la protección de datos tiene que evaluarlo, tiene que ver si se van a hacer perfiles, si se van a tomar decisiones automatizadas y sobre todo hay un tema muy candente, que es cuando se tratan datos, aquí los llaman especiales, antes se llamaban datos sensibles. Como podéis imaginaros, son datos que revelan origen racial o étnico, religión, convicciones, edad, enfermedad, salud, situación socioeconómica, lengua, estado, orientación sexual, sexo, en fin, religión, afiliación a un sindicato, en fin, toda esta serie de datos clásicos que decimos que se tienen en cuenta. Luego tenemos otra cuestión que es un reglamento general de protección de datos que es para establecer normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Aquí sí ya se contempla expresamente la inteligencia artificial. De esta norma también larguísima, pues lo más interesante para nosotros, aquello que se refiere o puede referirse al ámbito laboral. ¿Y qué son? Los denominados definiciones de peligro, riesgo. Datos que tienen peligro, datos que tienen riesgo. ¿Cuáles son? Datos biométricos. Los datos biométricos son los que permiten identificar una persona por determinadas características físicas, psíquicas, incluso por las emociones. Son, por ejemplo, la huella dactilar, el reconocimiento por el iris, el reconocimiento por la voz, el reconocimiento por las emociones, es decir, son todos estos datos. Ya hace años, la Agencia Estatal de Protección de Datos se pronunció sobre si vulneraba o no el derecho a la protección de datos el que una determinada empresa, para poder acceder a la misma, sus trabajadores se tenían que identificar por el iris. Había un aparato que lo medía, como parece ser que todos tenemos cada uno el iris diferente y que esto es absolutamente infalible, pues lo medía así. Al final, ¿qué dijo la agencia? Pues dijo que no vulneraba la protección de datos porque era una empresa en la que las medidas de seguridad eran esenciales. Era una empresa, era una central nuclear, que como las medidas de seguridad eran muy especiales, pues estaba autorizada para tomar esta forma de medir o de identificar a los trabajadores. Parece que daba a entender que si no hubiera sido una empresa que necesitaba esas medidas tan fuertes de seguridad, pues quizá no sería factible reconocer a un trabajador por el iris porque podría vulnerar la protección de datos. Aparte de reconocer como datos peligrosos estos datos de identificación por el iris, identificación biométrica, hay otros ya muy específicamente laborales y que los considera así. Se refieren a ellos, a la inteligencia artificial, alto riesgo, los llama de alto riesgo. Entonces, de alto riesgo son los que se refieren a toda la fase de contratación, selección de personal,
anuncios para seleccionar personal. Entonces se entiende que cuando esto se hace a través de inteligencia artificial tiene alto riesgo. Así lo califica la normativa europea. Y también tiene alto riesgo cuando se aplica la inteligencia artificial en el desarrollo de la relación laboral, fundamentalmente para la promoción y extinción del contrato. Elementos de alto riesgo. Y finalmente hay una directiva europea, la Directiva 2024-2831, pero esta tiene plazo de transposición hasta el 2 de diciembre de 2026. O sea que esperaremos un poquito a ver cómo se transpone a nuestro derecho interno. ¿Qué tenemos en derecho interno? En derecho interno tenemos lo clásico. Lo clásico, empezamos por la Constitución, el artículo 14. Ahí nunca nos confundimos, que no haya discriminación. El artículo 14. 15, integridad física y moral. Y luego hay un artículo que parece que era premonitorio, que es el artículo 28, que decía que la ley, en la época de la Constitución, hace más de 40 años, la ley limitará el uso de la informática, parece que ya era premonitorio hace tanto tiempo, la ley limitará el uso de la informática para salvaguardar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces vemos cómo la normativa va estableciendo alarmas, límites y protección, fundamentalmente protección de datos y derecho a la intimidad. También tenemos otros artículos, como el 28, que nos habla del derecho de sindicación, derecho de huelga, el artículo 35, el deber y el derecho de trabajar, de elegir profesión, de promocionarse en el trabajo y de que no haya discriminación en el trabajo por razón de sexo. Estatuto de los Trabajadores, el artículo típico de la no discriminación, artículo 4, apartado 2, en su letra C, que dice que el trabajador tiene derecho a no ser discriminado en el acceso al empleo, ni una vez empleado, por razón de, y aquí poner toda la retahíla clásica: origen racial o étnico, religión, convicciones, edad, discapacidad, orientación sexual, sexo, manifestación o expresión de género, edad, enfermedad, en fin, todas las, pertenencia a un sindicato, todas las clásicas. El 17, que también declara nulas las cláusulas discriminatorias de los convenios colectivos, de los contratos, de los reglamentos. Pero quizá el apartado C, que habla del respeto a la dignidad y a no sufrir acoso por estos motivos, pero quizá el que específicamente se ha ocupado ha sido el artículo 64.4d del Estatuto. El 64, si recordáis, se refiere al comité de empresa y el derecho que tiene el comité de empresa a recibir información de forma trimestral o de la manera en la que se acuerde sobre determinadas cuestiones. ¿Y qué cuestión ha aparecido aquí? Pues la que se refiere a la inteligencia artificial. Este artículo se introdujo, este apartado, perdón, en el año 2009. El Real Decreto Ley 6/2009 lo introdujo. Entonces, el comité de empresa tiene derecho a ser informado de las reglas, parámetros e instrucciones que utiliza la empresa en los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial utilizados para la contratación, condiciones de trabajo y extinción del contrato, incluida la elaboración de perfiles. O sea que ya aquí nos dice algo que he estado buscando y he visto que genera mucha inquietud entre los sindicatos, porque hoy en día el tener capacidad para comprender si las reglas, instrucciones o parámetros que ha utilizado la empresa para elaborar perfiles o para elaborar el sistema de inteligencia artificial contienen o no contienen algún rasgo, algún sesgo, algún elemento de discriminación,
algún elemento que haga que los representantes de los trabajadores tengan que reaccionar contra este sistema de inteligencia artificial o contra este algoritmo que se utiliza en la empresa. Creo que es francamente difícil, salvo que se tenga una preparación extraordinaria en esta materia, el poder llegar a saber qué alcance tienen esas reglas, esos parámetros, esas instrucciones, porque es que además hay lo que se denomina la caja negra, y la caja negra es que hay determinados algoritmos, determinadas instrucciones que no se sabe, no se puede exteriorizar, no se puede exteriorizar a qué responden, no se pueden explicar, con lo cual parece sumamente difícil que se llegue a saber si esos parámetros, reglas o instrucciones son neutros, son objetivos, no son discriminatorios, no tienen sesgos. Es algo que hay, no sé, que yo creo que está pendiente, que se está intentando, tener personas con conocimientos en esta materia y analizarlo. Esto lo enlazo directamente con la disposición adicional 23ª. La disposición adicional 23ª se introdujo a raíz de una sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Entonces Rosa y yo estábamos en el tribunal, y fue a raíz de Globo. Fue una sentencia que tuvo un gran impacto mediático, porque era la empresa Globo que en un momento determinado, ellos no lo llaman despedir, lo llaman desconectar, porque les desconectan. Y cuando te desconectan del sistema, estás muerto, como si te despidieran, peor porque no tienes dónde protestar. A la plataforma, vete a protestar a la plataforma, a ver quién es la plataforma. Bueno, pues este era una persona, un repartidor de Globo, que en un momento determinado le desconectan. Y él presenta una demanda diciendo que él tiene una relación laboral, que le han despedido y que pide que se le declare su despido improcedente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, al hilo de este asunto, que era muy complejo, porque lo primero es que todos los que prestaban servicios en Globo, todos los repartidores en Globo y en las demás plataformas, no tenían relación laboral formalizada. Les contrataban o como autónomos o como trades. Esto es lo primero que dice. No, si usted es un autónomo, si quiere trabaja, si no quiere no trabaja. Es cuenta suya, ¿cómo va a ser trabajador? Bueno, se hizo un examen muy riguroso de las condiciones en las que la plataforma contrataba a estos trabajadores. Las condiciones, en el caso de Globo, era que estos trabajadores tenían un móvil con una app, ellos en la app hacían constar las franjas horarias en las que querían trabajar, y la plataforma les llamaba cómo hacía una clasificación entre los primeros, los juniors, y los primeros no sé cómo eran, los principiantes, los juniors y los seniors, según el tiempo que llevaban. Y luego les puntuaba. ¿Cómo les puntuaba? Pues daba un porcentaje de puntuación atendiendo a la efectividad del trabajador, lo que tardaba desde que le llamaban hasta que entregaba el pedido, atendiendo también a el número de pedidos que había hecho, atendiendo a su disponibilidad, si estaba más disponible, menos disponible, en qué franjas estaba, atendiendo a la puntuación que le daban los clientes, atendiendo a la puntuación que le daban los que proveían de productos, o sea, normalmente la hamburguesería, la pizzería, etcétera. Con todo esto tenía una puntuación, y según la puntuación que tuviera el trabajador, la franja horaria era mejor o peor. Si tenía muy buena puntuación, tenía la franja horaria buena. Pues normalmente días de fiesta, las horas de comer, o los sábados, la hora de cenar, que es cuando pizzería, hamburguesería tienen mayor movimiento, y además les ponía el primero para recoger los pedidos, atendiendo a esta puntuación. Y la empresa dice, es que si no quiere venir, no viene. Claro, si no quiere venir, no viene. Si no quiere atender un pedido, no lo atiende. Pero se va al final de la fila. Si se va al final de la fila, le llamarán cuando le llamen, y le llamarán en la franja horaria peor. La franja horaria mejor se les llama a los que están los primeros de la fila. O sea,
Es una especie de sanción encubierta por no estar disponible o por no acudir en unos determinados momentos a los que se le llama. Por todo ello, bueno, se analiza muy pormenorizadamente y se concluye que la relación es laboral. A raíz de esto, se modifica el Estatuto de los Trabajadores para contemplar la relación de los riders como relación laboral y se añade la disposición adicional 23ª por el Real Decreto Ley 6/2019. ¿Y qué es lo que nos dice esta disposición adicional? Que nos dice que, en virtud de lo establecido en el artículo 8.1 del Estatuto, la presunción de laboralidad, se entiende comprendido dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores la relación que hay entre las personas que se dedican a la distribución o reparto de mercancías o cualquier clase de producto por cuenta de un empresario que de forma directa, indirecta o implícita realiza sus funciones de organización, de control y vigilancia a través de algoritmos en plataformas digitales. Entonces, a raíz de esta modificación se ha declarado que esta relación de los riders es relación laboral. Sé que sigue habiendo muchos problemas porque hay empresas que no los tienen conceptuados como trabajadores, que bueno, pues hay bastantes problemas todavía. La inspección ha levantado muchas actas, las actas se han impugnado, están todavía en el mundo jurídico, en el peregrinaje jurídico, de primero la vía administrativa, luego la contenciosa, luego, en fin, estamos todavía en este peregrinaje. Luego tenemos también nosotros otra cuestión, la Ley 15/2022. Esta es una ley que yo creo que todavía no hemos visto toda la potencialidad que tiene. Es la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Y en esta ley, por primera vez se nos dice que se aplica, cuando habla del ámbito de aplicación, ¿a qué se aplica? Se aplica al tratamiento masivo de datos y a la inteligencia artificial. O sea, que todos los preceptos de esta Ley 15/2022, de forma explícita, que lo ha dicho la ley, se aplican a estas situaciones, inteligencia artificial y tratamiento masivo de datos. Y luego tiene otro artículo, el artículo 23, en el que dice que la administración pública, cuando utilice estos sistemas de inteligencia artificial, deberá procurar la mayor transparencia y que no haya sesgos. Pero luego tiene otro apartadito que se refiere a la administración y también a las empresas. Es el apartado 3º, que dice que las administraciones públicas y las empresas promoverán el uso de una inteligencia artificial ética, porque ese es uno de los miedos que hay respecto a la inteligencia artificial. No es que tenga falta de ética, es que es una máquina. O sea, es una máquina ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales. Respetuosa con los derechos fundamentales. Luego, pues todos estos preceptos de esta ley se pueden aplicar. Convenios colectivos. ¿Ha habido convenios colectivos que se han ocupado de la inteligencia artificial? Sí. Hay varios, yo voy a citar 3, que fueron los 3 primeros. Uno, el de la banca, el convenio de banca para 2021-2023, que lo que dice es el derecho de las personas trabajadoras a no ser objeto de decisiones automatizadas, basadas únicamente las decisiones en decisiones automatizadas. Se pide siempre que intervenga un humano en esa toma de decisiones. También hay otro convenio, que es el de sector de grandes almacenes, que lo que ha creado es un observatorio sectorial. Sabéis que lo del observatorio gusta mucho, observatorio sectorial. Lo importante es que ese observatorio saque conclusiones que sean importantes. Y en este observatorio lo que dice es que se prestará una especial atención a la utilización de algoritmos que incidan en las relaciones laborales. Y luego hay otro convenio, que es el de la empresa Takeaway. Takeaway
que es la comida esta que se echa, que se vende, pues también tiene en cuenta a los repartidores y que se les informará de los algoritmos que han sido utilizados. Y ahora ya vamos un poco brevemente a ver en qué ámbito se aplica. Primero, ya hemos dicho, el primero de todos, selección de personal y contratación. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado que en la selección la inteligencia artificial no tenga sesgos. Ya he dicho que es muy peligroso porque como la inteligencia artificial se nutre de los datos que tiene, de ese ingente número de datos que tiene del pasado, aparte lo que le van proporcionando, pero al tomar sus decisiones mira lo que se ha hecho. Y a lo mejor lo que se ha hecho no es lo más acertado, ¿eh? Por eso se dice que quizá hay que tener mucho cuidado y poner alarmas y cuidar que no haya sesgos de sexo, de edad, discriminación por razón de raza, por razón... Hombre, aquí religión no parece que pueda haber, pero bueno, sí que puede haber estos sesgos y tener mucho cuidado en que no haya estos sesgos, precisamente por la predictibilidad. Se predice lo que va a hacer porque se ve lo que... se nutre de lo que se ha hecho antes, más los nuevos datos que le van dando. Hay que tener también en cuenta que hay una prohibición de elaboración de perfiles, salvo que haya consentimiento, salvo que se informe al interesado en la manera en la que se ha dicho. El deber de informar al interesado subsiste, aunque haya la caja negra esta que parece que no nos deja saber qué elementos se han utilizado para elaborar un algoritmo, pero en principio hay la obligación de informar. ¿Cómo se contrata al trabajador? Bueno, directamente o por intermediarios. Directamente es los denominados infojobs, al revés, por intermediario los infojobs se hace la oferta de empleo y en estas aplicaciones que hay, ellas ya seleccionan según el perfil que da el empresario que quiere contratar a un trabajador, selecciona los posibles candidatos. Luego hay algo muy peculiar, las denominadas question killer, que es unas preguntas que según lo que se responda, el candidato automáticamente queda eliminado. Por eso se llaman question killer. Claro, hay que ver cuáles son estas question killer, porque si lo que preguntan ¿es usted un sindicato? Eliminado. Parece que no, esa cuestión no puede ser. Bueno, entonces luego cruzan las ofertas con los candidatos que haya y determinan quién o quiénes pueden ser el candidato más idóneo. Otro sistema a través de empresas intermediarias. Estas empresas intermediarias también hacen una selección de personal con la selección de los currículums. A veces se ponen palabras clave en los currículums para eliminar los que no puedan interesar, y lo que sí que se hace es que se digitalizan todas las pruebas. Entonces, lo que antes eran entrevistas personales, trato directo, pues ahora suele ser en la pantalla que se hace una entrevista. A veces incluso no es en directo, que es indiferido, y a veces incluso es la inteligencia artificial la que hace la entrevista y selecciona al candidato. Pero para poder hacer esto, la inteligencia artificial utiliza las emociones. La emoción es un dato biométrico. Como es un dato biométrico, de los que hemos dicho que tiene riesgo grave, hay que informar al trabajador cómo va a ser valorada esta entrevista. Finalmente, bueno, vemos las distintas empresas, sobre todo las que más utilizan hoy en día la inteligencia artificial y los algoritmos, que son todas las de distribución de fundamentalmente productos alimenticios, comida, hamburguesas, pizzas, etcétera, etcétera. Entonces, estas también tienen unos sistemas de selección de la persona que va a ir a hacer el pedido, a entregar el pedido, pues la que tiene mayor disponibilidad, otras como Globo, ya hemos dicho que les hacen esa puntuación. Y de esta manera es como se hace. ¿En qué más se utiliza la inteligencia artificial? Pues también en la evaluación del desempeño.
Y aquí apuntan los estudiosos el tema, que es que las cosas están cambiando. Dice, ahora el empresario no tiene que molestarse en vigilar a su trabajador, no tiene que molestarse en ver si trabaja bien o mal, porque son los clientes los que se ocupan de darle una calificación. El cliente le califica bien, mal, regular, y también aquel que proporciona el producto que se va a repartir también le hace una calificación. Entonces ya aquí, bueno, pues el empresario tiene la labor bastante más fácil porque le viene muy facilitado por esta manera de que sean los externos los que valoran el trabajo de esta persona. La retribución, bueno, pues en la retribución, sobre todo en estas empresas de distribución de mercancías, se tienen en cuenta los kilómetros recorridos, el vehículo utilizado, el tiempo invertido, las condiciones climatológicas también se tienen en cuenta, y con esto, con unos precios que se tienen fijados, pues se ajusta el precio. Yo diría que esto es, bueno, la inteligencia artificial tiene cosas buenas, pero también malas. A mí me ocurrió el otro día en Madrid, en Pozuelo, que estábamos en una cena, llamamos con una app, esta app funciona, me dije, funciona, bueno, llamamos a la app pidiendo un taxi y nos dice una voz metálica, tardará 10 minutos. Bueno, esperamos 10, 15, 20 y que no venía el taxi, volvemos a llamar, pero la aplicación solo permitía, ¿dónde está usted? Dabas la dirección y nos encontramos que de repente llegaron 2 taxis, porque no te permite decir, yo estoy llamando para reclamar que no ha llegado el taxi que he pedido. Eso no te lo permitía. Estaba programada solo para eso. Resultado, vinieron 2 taxis. Les dije, es la app, que les digan a sus jefes que la programen mejor, que den otras variables, que en la vida hay más variables, que no todo es A-B. Hay otras variables. Bueno, pues eso pasa con la inteligencia artificial. Para la clasificación, bueno, esto es algo que están llamando muchísimo la atención los estudiosos del tema. ¿Qué pasa con las clasificaciones profesionales? Resulta que las profesiones, digamos, menos especializadas, que requieren menos conocimientos, que requieren quizá menos experiencia, van a ser sustituidas por la inteligencia artificial, que va a hacer todas estas actividades. Se requerirán personas para actividades más complejas, que requieren más preparación, y sobre todo las que requieren habilidades digitales. Estas cada vez son más demandadas, cada vez tienen más importancia. Entonces, quizá va a haber, bueno, aquí tenía de la Organización Mundial unos datos para el año 2025, que es en el que estamos, si no me equivoco. Entonces, lo que decía, yo no sé si se ha cumplido o no, que la división de trabajo entre humanos y máquinas desplazará 85 millones de puestos de trabajo y podrán surgir 97 millones de nuevas funciones laborales. La nueva división del trabajo se repartirá entre humanos, máquinas y algoritmos. O sea que si había poco trabajo y ahora tenemos a las máquinas y a los algoritmos compitiendo, pues la cosa parece que se pone un poco complicada. También se utiliza la inteligencia artificial para, como he dicho antes, fijar la retribución, kilometraje recorrido, vehículo utilizado, tiempo invertido, tiempo de espera, porque claro, las que recogen sobre todo la comida preparada, pues a veces tienen que esperar, y los vemos todos en la puerta de las hamburgueserías, sobre todo los fines de semana, con la mochila esperando a que les saquen el producto que han demandado. En cuanto a la formación profesional, pues quizá haya que plantearse que la formación tiene que orientarse hacia la nueva demanda de especialidades que hay y que va a haber. Y ya las clasificaciones clásicas, digamos, pues quizá van a quedar un poquito obsoletas. La promoción profesional. ¿Qué problema tiene la promoción profesional realizada por inteligencia artificial? Tiene el problema que vengo repitiendo. Como se nutre de los datos del pasado, a lo mejor promocionas a uno que hace 5 años era estupendo lo que sabía hacer, pero igual hoy en día, pues aquello que sabía pues no es tan valioso, o que interesa otro perfil de
trabajador o trabajadora o de otro sexo, no siempre era habitualmente profesiones masculinizadas y entonces igual ahora se están feminizando o sería conveniente que se fueran feminizando para evitar estos sesgos. Las condiciones de trabajo también nos la fija y aquí, claro, tenemos un peligro y es que si la inteligencia artificial es la que nos mide tiempos y rendimientos, la medición que hace es absolutamente rigurosa, de tal rigurosidad, tal constancia, tal forma tan poco flexible que quizá pueda conducir en la materia de prevención de riesgos laborales a lo que se llama la alienación tecnológica, que es la angustia que le genera a un trabajador el saber que su trabajo, sus tiempos, su rendimiento está controlado por una inteligencia artificial totalmente implacable que no admite ninguna variante, que no admite los datos de las personas, los datos humanos. Aquí tenemos una sentencia de un tribunal de Bolonia que examinó el algoritmo Frank. El algoritmo Frank es uno que utilizaba una empresa de estas de elaboración y distribución de comida para seleccionar qué trabajadores iban a hacer las entregas. Y lo que hacía este algoritmo era que seleccionaba los que tenían siempre disponibilidad para ir a hacer la entrega de este material, normalmente alimentos. ¿Qué dijo el Tribunal de Bolonia? Claro que aquí había unos sesgos muy graves porque no se tenía en cuenta por el algoritmo la variante que ha llevado a ese trabajador a no tener disponibilidad. Dice, esa variante puede ser que está en conciliación de su vida laboral y personal, que tiene hijos menores a los que tiene que atender, puede ser que sea un representante sindical y ha tenido que hacer sus funciones sindicales, puede ser que sea un trabajador que esté enfermo, puede ser, es decir, no se tiene en cuenta ninguna de estas variables, por lo que se introduce de esta forma indirecta sesgos en el algoritmo. Que siempre han dicho ya que los sesgos era lo más complicado de todo. Bueno, y finalmente el descuelgue este que llaman, que es cuando se extingue el contrato, que lo que hace es que la plataforma no le permite acceder, porque la empresa le ha parecido que su rendimiento no es el adecuado, ha tenido una mala valoración por parte de los usuarios, las circunstancias que sean, y la empresa no le permite acceder a la plataforma, con lo cual él no puede trabajar. También se habla de la discriminación algorítmica. Se dice, ¿cómo va a discriminar el algoritmo si precisamente es inteligencia artificial para evitar todas estas influencias que tenemos los humanos? Como es una máquina, no tiene influencias. No. Las tiene porque hemos dicho que puede tener sesgos discriminatorios por los parámetros, reglas o instrucciones que le han sido dados a la hora de actuar y que hay que tener mucho cuidado. Y ya para finalizar, decir algo que a mí me ha dejado bastante impresionada, que es que Geoffrey Hinton, que es le llaman el padrino de la inteligencia artificial, premio Nobel de Física del año pasado, que prestaba sus servicios en Google con la inteligencia artificial, haciendo programas, me imagino que con unas magníficas condiciones de trabajo, dadas su inmensa capacidad y sus inmensos conocimientos, nada menos que un premio Nobel de Física, pues abandonó Google en el 24 y abandonó Google diciendo que estaba verdaderamente sobrecogido con la evolución de la inteligencia artificial, que estaba viendo que la inteligencia artificial estaba sobrepasando a los propios humanos, estaba siendo ella o corría peligro de ser ella la que controlara y no la que fuera controlada por las personas, que había que buscar alguna manera de poner freno a esta situación y él de momento estaba tan absolutamente impresionado, sobrecogido por lo que vio, porque ya digo, es un auténtico sabio este hombre,
que abandonó Google y abandonó toda su actividad en los programas de inteligencia artificial. Esperemos que se utilice de forma ética, de forma adecuada y que optimice y mejore nuestras condiciones de vida y trabajo, no que las empeore. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Y ahora, pues, una breve oportunidad para plantear alguna cuestión. Y si no, yo tengo una cuestión. Ayer comentamos situaciones de demandas, de cartas de despido hechas con inteligencia artificial, demandas, recursos, tal y cual. ¿Qué margen ve la ponente para que participe en el proceso de confección de sentencias? ¿Un simple buscador súper avanzado, una ayuda a la redacción, cero margen para... o damos un punto más allá y le dejamos dictar alguna cosa sencilla que no haya hechos controvertidos? Sí, yo diría que la inteligencia artificial pues, es un instrumento auxiliar, nunca un sustituto. Yo creo que eso lo tenemos que tener clarísimo. Hace muy poco nos sucedió en el Constitucional que hubo un abogado que presentó un recurso de amparo, citó una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que, según él reproducía, decían lo que a él le interesaba que se dijera para que se le diera el amparo que solicitaba, y cuando fuimos a comprobar las sentencias, el número estaba bien, la fecha estaba bien, pero el contenido no tenía absolutamente nada que ver con el contenido real de las sentencias, porque parece que la inteligencia artificial es muy complaciente y te da lo que pides. A ver, quiero sentencias que digan que se puede despedir a un trabajador que está enfermo. ¡Pum! Te las hace. O sea, entonces ahí, claro, yo creo que está clarísimo que hay que supervisar. Yo eso lo tengo clarísimo, todo lo que te puede hacer la inteligencia artificial, que te puede servir como auxiliar, como complemento, como facilitador, pero creo que nunca como sustituto de la actividad humana. En la función de juzgar, yo en la función de juzgar hay un aspecto que siempre me ha parecido que es lo más difícil, y creo que todos los que os dedicáis a las profesiones jurídicas estaréis de acuerdo conmigo, que es la valoración de la prueba. Yo creo que eso es algo, hoy por hoy, no sé si Geoffrey Hinton piensa que eso también lo puede hacer la inteligencia artificial en un futuro, pero hoy por hoy yo creo que una valoración de la prueba, el valorar un documento, la fiabilidad que tiene, el poder decidir ante la cara que ves al testigo cuando te contesta. A veces no porque contesta, sino por la gestual corporal, un parpadeo, tomarse un poquito de tiempo para contestar. Son elementos que yo creo que es muy, muy difícil que puedan ser valorados, aunque puede medir las emociones. No sé yo hasta qué punto podrá evaluar las pruebas, que no lo sé, no lo sé. Yo hoy por hoy lo veo difícil, pero si avanza de esta manera tan impresionante como está avanzando, tan rápida, tan aprende, pues oye, viene a los juicios y aprende lo que hay que hacer. No lo sé. Yo pienso que siempre la supervisión y la última decisión tiene que ser un humano el que la tome. Creo. ¿No hay cuestiones? Muy bien, pues entonces finalizamos la ponencia. Muchas gracias, María Luisa.
Ese hombre que es tan listo, que es premio Nobel, que se haya ido y que diga que lo ve tan mal, pues no me ha tranquilizado. No me ha tranquilizado nada. Cambias, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien. A ver, que yo soy lerda para esto. Continuamos con la octava ponencia, que corre a cargo de la ilustrísima señora doña María José Hernández Vitoria y que va a versar sobre presente, pasado y futuro de los trabajadores transaccionales. María José Hernández es una reconocida magistrada especializada en el orden social, con una extensa trayectoria en la carrera judicial desde 1994. Actualmente está adscrita a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, donde ha ejercido previamente en otros tribunales superiores de justicia, como el País Vasco, Madrid, y ha presidido también la Sala de lo Social del TSJ de Aragón del 2019 hasta recientemente, el 2025. Número 3 del Escalafón Nacional de Especialistas en lo Social, publicaciones en revistas jurídicas, libros colectivos, autora y coordinadora de obras de referencias, libros de homenaje y monografías del Consejo General del Poder Judicial, seminarios, cursos, experiencia contrastada y muy conocida sobre todo en Zaragoza, nuestra ciudad, de los juristas de aquí, con lo cual te agradecemos muchísimo el que hayas venido, y a Rosa también, que haya contado contigo. Adelante, María José, gracias. A ver, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, pues, por supuesto, muchas gracias a la organización que me ha permitido estar esta mañana con todos ustedes. Y para mí ha tenido un aliciente especial, y es que, si no estoy equivocada, es la primera vez que alguien de la jurisdicción social aragonesa participa. Es un honor y, al mismo tiempo, yo me permito decir que conozco muy bien la curia social aragonesa, Zaragoza, Huesca y Teruel. Hay unos profesionales inmejorables y me gustaría que esta colaboración, que entiendo, se empieza hoy, pues continúe en el futuro, porque yo creo que todos nos podemos aportar, ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Bueno, dicho esto, y agradeciendo, por supuesto, como les he manifestado, mi agradecimiento por su participación, lo primero que creo que debo decir es la razón por la que yo he elegido este tema. Y la razón es porque realmente me ha parecido interesante desde el punto de vista de la atención que le están prestando los organismos internacionales. Les voy a citar como referencia un dictamen del Comité Económico y Social Europeo del año 24. Es el dictamen número 4060, publicado de una forma relativamente reciente, en julio del 24, en el que se dice que unos 3,5 millones de personas cruzan a diario las fronteras interiores entre los Estados miembros de la Unión Europea para trabajar, estudiar e interactuar socialmente, mientras que alrededor de 1,7 millones de personas viven en un país de la Unión Europea y trabajan en otro, lo que obliga a la movilidad transfronteriza. O sea, son datos de muchísimo peso.
Y luego el hecho de que también se preste atención por parte de las instituciones europeas viene evidenciado por otra serie de informes, solamente les cito uno: informe de la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo sobre los trabajadores fronterizos, en el que se dice que los principales países suministradores de mano de obra son Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Austria, países del centro de Europa que permiten la irradiación de los trabajadores alrededor, y que los principales países receptores de mano de obra extranjera son Suiza, Luxemburgo, Alemania, Mónaco y los Países Bajos. Bueno, tenemos este punto de partida para ver la importancia del tema, que espero que ustedes compartan, y luego hay una especie de estrategia dialéctica. A mí me gustaría articular mi intervención de manera que resultase amable para ustedes y útil, sobre todo útil. Entonces, desde esta perspectiva, yo he estructurado mi tema en torno a 3 puntos. El primero sería la aproximación al concepto de trabajador transnacional. La segunda sería el impacto de la tecnología sobre el trabajo transnacional. Hemos oído esta mañana cosas muy interesantes. Yo voy a dar unas pinceladas específicas sobre el trabajo transnacional. Y la tercera parte sería una reflexión ética sobre el trabajo transnacional. Bueno, voy a intentar no ser demasiado técnica y dar demasiadas disposiciones. Me parece que es importante ubicarnos en el mundo jurídico desde una perspectiva no solo del derecho, sino también sociológica. Esto me parece fundamental. Y, desde luego, también las referencias que, para acercarnos a la materia, nos da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay cantidad de sentencias y yo he elegido las más recientes. A ver. Por favor. ¿Perdón? Pues disculpen, por favor, un segundito, que creo que va a ser más fácil seguir mi intervención con un apoyo mínimo. He puesto el mínimo para no perder el hilo argumental. Vale. ¿Dónde está? No pasa nada. La paciencia tiene que ser de ellos. O sea, yo aquí estoy encantada de estar con ustedes. O sea que... Bueno, si al final no podemos hacer las diapositivas, me sentaré. ¿Ya está? No hay nada que disculpar. Muchas gracias. Bueno, les he dicho que a mí me parecía importante no plantear el tema desde una perspectiva estrictamente jurídica. Y realmente creo que aquí tenemos una primera aproximación al tema desde un aspecto sociológico, y es el cambio del modelo productivo del mundo occidental al que pertenecemos nosotros. Bueno, les voy a dar 2 pinceladas muy rápidas porque creo que es algo muy significativo que nos permite ver de una manera gráfica el cambio y cómo estamos desde el punto de vista productivo en comparación con el siglo XIX. 3 palabras. Economía en el mundo capitalista del siglo XIX es lo que se llama el modelo fordista. Esto es, fabricación de bienes en masa. Segundo, organización del trabajo según modelo taylorista, es decir, trabajo en cadena, con una organización muy jerarquizada y concentración en la producción. No sé si ustedes recuerdan hace unos años, bastantes años, una película que se titulaba Novecento. Novecento se ve claramente, están ahí trabajando las personas y están en una especie de mini ciudad, todo alrededor, viven alrededor del centro productivo, viven allí, organización, porque es que no hacían otra cosa. Bueno, siglo XX, economía capitalista de los siglos XX y XXI, cambio importante del modelo de producción. Primero, productos personalizados. No sé si ustedes se dan cuenta cuando vamos a una tienda o cuando vamos a comprar un producto que dice edición limitada. Edición limitada quiere decir, hemos hecho pocos para que las personas que lo compren se sientan exclusivas. Nada, usted es algo excepcional. Fuera la producción en cadena y vamos al modelo limitado, exclusivo. Segundo, organización del trabajo con limitación de actividad a determinados segmentos del ciclo productivo y externalización. En un primer momento, la externalización solamente, digamos, es dentro del país en donde el núcleo productivo está llevando a la práctica su producto y en un momento determinado salta incluso la segmentación, la externalización al extranjero. Bueno, es el trabajo transfronterizo. Ejemplo que a mí me parece muy significativo. La empresa Nike.
No sé si saben ustedes que el 99% de la producción de Nike, una empresa súper importante en el mundo deportivo, las pioneras, las más importantes, las de más peso, todos los deportistas vemos que llevan su tarjeta de identificación, Nike, muchos, vamos, tienen la producción el 99% en el sur de Asia, porque allí tienen dos cosas, materia prima y mano de obra barata. Entonces, es un claro ejemplo de cómo es una pauta para seguir en el futuro y es lo que les voy a intentar decir, cómo es algo que va a marcar, que está marcando la organización productiva en este momento, a través del trabajo transfronterizo. Bueno, pues pasemos ya, después de esta pequeña introducción, al concepto de trabajador transfronterizo en la normativa europea y en la normativa española. En la normativa europea, la directiva que nos sirve de referencia es la Directiva 96/71 sobre desplazamiento de trabajadores efectuados en el marco de una prestación de servicios. Aquí lo que me interesa destacar es que la directiva europea no considera trabajo transfronterizo cualquier prestación fuera del país donde tiene la empresa la sede, sino que le requiere una serie de presupuestos para poderle dar esta calificación. Y dice, ámbito de aplicación. Son empresas establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea que en el marco de una prestación de servicios transnacional desplacen a trabajadores para una de estas tres finalidades. O bien, la ejecución de un contrato celebrado entre la empresa de un país y otra, el destinatario de la prestación, que está en un país diferente. Segundo supuesto, prestar servicios, la empresa que desplaza al trabajador de un país a otro país, aunque esa empresa sea otro centro de trabajo de la propia del país de procedencia o de una empresa del grupo de la empresa de procedencia. Y, en tercer lugar, este es el que últimamente ha tenido más desarrollo, cuando se desplaza un trabajador para realizar un trabajo a través de una empresa de trabajo temporal para su puesta a disposición de una empresa usuaria establecida en la Unión Europea en un país diferente. Estos son los tres casos. Bien, a partir de aquí, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia dice elementos necesarios para apreciar el carácter transfronterizo. Dos elementos. Primero, que esa actividad que se realiza fuera del país donde la empresa tiene su sede tenga un vínculo suficiente con el territorio y que ese vínculo sea temporal. Y a partir de aquí he seleccionado dos sentencias que me parece que pueden ser significativas para entender mejor estas cualificaciones que el TJUE pide a este tipo de trabajo. Sentencia de 19 de diciembre del 19, en la cuestión prejudicial 16-18, ¿qué es lo que se refiere? Se refiere al caso de prestación de servicios de limpieza o restauración a bordo de trenes internacionales, dicen aquí. Oiga, yo estoy pasando por muchos países porque yo salgo de España y me voy a Francia o me voy a Alemania. Y dice, sí, pero lo suyo no es un trabajo de carácter transfronterizo porque su paso por esos países es completamente ocasional. No tiene vínculo suficiente para poderle dar esta categoría. Otro supuesto en el que se da el mismo tratamiento. Sentencia 1 de diciembre del 20. Aquí, en la cuestión prejudicial 815 del 18, se llega a la misma conclusión por el TJUE. Dice, bueno, usted es un camionero que transporta mercancías por carretera, pero se limita a transitar por el territorio de varios Estados miembros. Usted no tiene un vínculo suficiente para poderle dar esta categoría. ¿Y qué nos dice el derecho español sobre el trabajador transfronterizo? Bueno, pues aquí hay una disposición esencial, es la Ley 45/99. Lógicamente, esta ley, en su primer momento, nació al calor de la directiva que les he citado, pero la singularidad está en que tiene un ámbito de aplicación mayor, porque no solamente se aplica a los casos de desplazamientos transnacionales en la Unión Europea, sino también a cualquier empresa perteneciente a un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que, como sabemos, son Irlanda, Noruega y Liechtenstein. Bueno, finalidad de la normativa española. Esto es muy importante. Establecer las condiciones mínimas de trato que las empresas deben garantizar a sus trabajadores desplazados temporalmente a España en el marco de una prestación de servicios transnacionales, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato de trabajo. Aquí que no venga una persona diciendo, uy, es que yo, mi contrato me lo han hecho en Croacia, la normativa croata pues no tiene este mes de vacaciones, o no tiene estos permisos, o no tiene este salario, o no tiene... No, estas son las disposiciones a través de las cuales se trata de garantizar un mínimo, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato de trabajo de los trabajadores transnacionales desplazados a España.
Y bueno, una vez fijada esta categoría de... Bueno, me ha saltado una diapositiva, no pasa nada. Una vez fijado este concepto de trabajadores transnacionales, les pido una pequeña reflexión sobre los trabajadores emigrantes. ¿Ustedes creen que los trabajadores emigrantes son transnacionales con arreglo a los principios que les he dado? No lo son, no lo son. Porque aquí la singularidad está en que ellos no se desplazan temporalmente a otro país, sino que lo hacen de forma estable. El típico movimiento sociológico que hubo en España en los años 60 y 70, la cantidad de emigrantes que salieron para establecerse en Francia, en el país, en Holanda, hace un par de meses, en el acto de homenaje al catedrático de Derecho del Trabajo, profesor García Blanco, nos contaba la experiencia de su padre, que había salido como trabajador inmigrante. A mí me impactó, me emocionó bastante. Había salido de un pueblo de Teruel con muy poco dinero, muy pocos florines para irse a trabajar a Holanda. Y allí acabó su vida laboral. Eso no es un trabajador, es transnacional desde el punto de vista de que sale del país y se va a otro, pero no con los criterios de la directiva que les he razonado, que les he indicado. Son trabajadores inmigrantes para que se establecen de forma estable en otro país. Y aquí la protección que les brinda el ordenamiento de la Unión Europea no es esta directiva, sino que es el principio de libre circulación de trabajadores, que tiene un ámbito mucho mayor que el que nosotros pensamos. Les voy a dar una referencia que a mí me llamó la atención. Y se la he seleccionado porque ustedes son laboralistas y porque ustedes son abogados, son personas que, bueno, pues que están en este mundo y que precisamente esta sentencia se refiere a esta situación. Es la sentencia, esta no está puesta aquí, sentencia de 3 de abril del 25 en la cuestión prejudicial 807 del 23, en la que se dice que se opone a la normativa del artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que establece el principio de libre circulación, una normativa nacional que exige a un abogado en prácticas la realización de una parte de su periodo de formación con un abogado que tenga su domicilio social en el territorio nacional de ese país. Es decir, yo soy un abogado español, abogado social español, que me quiero establecer en Francia. Y la normativa francesa me pide que yo haga un periodo de prácticas con un abogado o con un graduado social en Francia. No, porque este criterio, este condicionamiento es contrario al principio de libre circulación de trabajadores. Bien, voy a ir rápidamente, porque esto sí que me parece importante y procuraría darles la mayor información posible sin ser un poco agobiante. Les quiero citar que la disposición principal sobre los trabajadores emigrantes, después de mucho tiempo, después del año 2004, sigue siendo el reglamento número 883, sobre coordinación en los sistemas de seguridad social. Bueno, este reglamento, a lo mejor dicen ustedes, bueno, aquí en Aragón no tenemos muchos casos de aplicación de este reglamento para coordinación. Como ustedes saben, la normativa europea tiene dos modalidades, armonización y coordinación. Armonización establece una normativa uniforme y se aplica a todos. Ya está. No se puede discutir, se podrá dar un plazo de transposición mayor o menor, pero se aplica a todos. Mientras que la normativa de armonización lo que hace es respetar los ordenamientos diferentes, pero establece mecanismos para que entre ellos creen un sistema que no deje desprotegidos a los trabajadores. Y esto es precisamente este reglamento el que está establecido en materia de seguridad social. Muy importante, reglamento 883 del año 2004. Dirán ustedes, bueno, pues aquí eso en Aragón no tenemos. Y pues sí, últimamente hemos tenido unos cuantos pleitos de trabajadores mineros que habían trabajado en Polonia y luego venían a España. Ha habido problemas con esta gente para determinar el régimen jurídico aplicable, porque, claro, es un colectivo muy delicado, muy meritorio y, bueno, pues hay que hacer las cosas como hay que hacerlas bien. Estas sentencias, las que pusimos en Aragón, 6, creo recordar, sobre esta problemática, llegaron al Tribunal Supremo. Bueno, llegaron al Tribunal Supremo y nos las confirmó. Esto está mal que lo diga, pero es que es verdad. Y también es un trabajo de toda la jurisdicción. Hay que decirlo, caramba. Hay que decirlo, que ya he dicho que tenemos buena jurisdicción. Bueno, 2 sentencias de nuevo. Aquí no están. La sentencia 16 de noviembre del 23, en la cuestión prejudicial 422 del 22, en las que, a mí esto me parece muy importante, dice, el reglamento 883 constituye un sistema completo y uniforme de normas de conflicto de leyes. Señores, es una norma de derecho internacional.
Es una norma de derecho internacional, coordinando diversos ordenamientos jurídicos y estableciendo reglas sobre cuál debe primar y cómo fijar ese procedimiento de asignación de prevalencia. Y otra sentencia, esta sí la quiero decir, me parece muy importante, 2 de marzo del 23, resuelve 2 cuestiones perjudiciales. Una es la 410 del 21 y otra es la 651 del 21. Y aquí lo que aborda específicamente es la estrategia empresarial de elusión de obligaciones. Se lo cuento rápidamente. Bueno, es una empresa belga, establecida en Bélgica, que abre 2 centros de trabajo en 2 países del este. No recuerdo cuáles, por ejemplo, uno Croacia y otro Rumanía. Y ahí abre unos centros de trabajo y contrata a unos trabajadores, porque esta empresa se dedica al transporte de mercancías y sus camiones van circulando por toda Europa. Entonces, estos trabajadores les aplican la normativa de los países de procedencia, del centro. Pero llega un momento que dicen los trabajadores, oiga, es que yo aquí, en esto que se supone que es mi centro de trabajo, yo aquí no tengo nada. Yo aquí tengo aparcado mi camión. Mi empresa, mi verdadera empresa, está en Bélgica. Fija la estrategia, me da las instrucciones, me da los medios materiales, me da todo de todo, me controla. Y dice, y yo quiero que me aplique la seguridad social belga, porque es la de mi empresa. Bueno, pues el Tribunal de Justicia, en esta sentencia que para mí es verdaderamente importante, les da la razón. Dice, no nos fijemos en la sede del domicilio formal, por mucho que esa empresa tenga legalmente unos centros de trabajo abiertos en esos países del este, el centro de trabajo de esos trabajadores está en Bélgica y se les aplica la seguridad social belga. Y una última pincelada sobre los trabajadores emigrantes es una cosa que tengo que reconocerles con humildad, que yo no la conocía, la he descubierto estos días preparando esta intervención. Hay un reglamento, nada menos un reglamento del año 2019, es el reglamento 1149, que establece una figura que se llama la Autoridad Laboral Europea y es como una especie de defensor del pueblo, por así decirlo, de los trabajadores inmigrantes. Yo creo que es una figura que tenemos que tenerlo en la recámara, pues en algún momento tenemos que recurrir a ella. Permítanme, por favor, que beba un pelín de agua, porque estoy... Perdón, ¿eh? Gracias. Bueno, tal y como les he dicho, me gustaría hacer esto un poquito ameno y vuelvo a dar otra pincelada sociológica para que sepamos cómo hemos llegado a lo que hemos llegado en este momento, ese modelo de reordenación social al que ha aludido doña María Luisa y al que yo también voy a hacer una pequeña referencia. Vamos a ver, si nosotros tenemos una conciencia histórica y a veces pensamos ¿qué ha pasado a lo largo de la historia en nuestro mundo, en el mundo occidental? En los periodos, el periodo antiguo, la Edad Media, el Renacimiento, la fase que se supone que estamos empezando. Y yo pienso, bueno, ¿cómo es posible que una estructura social de 1000 años de la Edad Media, 1000 años, porque cambió? ¿Qué fue lo que lo hizo posible? Pues hubo 3 grandes acontecimientos. Fueron el invento de la brújula, que fue la que permitió los grandes descubrimientos hacia América y luego hacia Asia, la imprenta. Recuerden ustedes que durante 1000 años no había ningún tipo de formación. La cultura estaba solamente en manos de la Iglesia. Y por eso las iglesias románicas, ahora no vemos las pinturas, pero estaban todas pintadas, porque solamente podían entender por lo que explicaba el cura y por las pinturas que había en las paredes. Eso ha desaparecido. Pero cuando se inventa la imprenta, atención, la cultura sale de los cenobios. Y la gente empieza a descubrir horizontes diferentes a aquello que se les había inculcado. Y lo mismo pasa con la pólvora, que da lugar a una forma distinta de guerrear y de movimientos de territorios y de fronteras. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque he estado viendo una serie de cosas y se defiende, yo creo que razonablemente, que los 2 grandes descubrimientos que van a poner fin al mundo occidental, tal y como lo entendemos nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, van a ser la inteligencia artificial y la fusión del átomo. Y dirán ustedes, ¿la fusión del átomo? Pues es lo mismo que me dije yo en un momento determinado. Hace un mes y pico fui a una conferencia que a mí me pareció súper interesante en el Patio de la Infanta, en el súper precioso Patio de la Infanta, que me parece que las personas que han venido de fuera lo deberían visitar porque es un patio renacentista, yo creo que realmente magnífico. Y había una conferencia sobre inteligencia artificial en la que participaron un catedrático de ética y un catedrático de física. Yo en un principio no entendí la presencia del catedrático de ética, pero luego sí que lo entendí muy bien. Luego lo diré. Bueno, me quedo con el catedrático de física, que dijo unas cosas que a mí me dejaron bastante sobrecogida.
llegó a decir, era una persona súper cualificadísima, dijo que creía que de aquí a no mucho tiempo, 2050, por la calle irían caminando tanto personas humanas como androides. Me dio pavor, no lo sé, pero a lo que voy. Lo que dijo también es que la fusión del átomo va a dar lugar a nuevas formas de energía inagotable. ¿Qué supone esto? En mi modesta opinión, pues todos estos países que están en Asia Menor, todos estos países que viven de los productos fósiles, el petróleo, cuando se creen las fuentes de energía inagotable con el átomo, yo creo que esa energía no se va a necesitar. Y, lógicamente, los trabajadores que se dedican a este tipo de actividades, pues yo creo que son trabajadores poco cualificados, se van a desplazar, va a haber movimientos transnacionales de enorme envergadura, previsiblemente. ¿Hacia dónde van a emigrar? ¿Hacia dónde van a partir? Pues también a países donde no se requiera gran cualificación técnica. Uno de ellos, entiendo yo, que muy posiblemente sea candidata España. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro del Producto Interior Bruto el sector hostelero tiene un peso muy importante y lo vimos de una forma muy práctica durante la pandemia. ¿Por qué durante el COVID las mayores restricciones fueron en Italia y en España? Porque son dos sociedades eminentemente turísticas que requieren muchos servicios de hostelería y la cualificación es pequeña. Yo sí que creo que esto que a mí en un primer momento me pareció un poco, a mí no me afecta, las nuevas formas de energía inagotable, yo creo que de verdad van a influir en el trabajo transnacional. Y ahora ya en el impacto de la inteligencia artificial. Como nos lo ha explicado muy bien doña María Luisa, pues yo voy a decir 3 pinceladas, una especie de pequeña introducción para desembocar en lo que a mí me parece importante, que es la inteligencia artificial respecto al los trabajadores transnacionales. Bueno, ya sabemos, 2 pinceladas, en qué consiste la inteligencia artificial, que es un sistema de toma de decisiones alternativo al pensamiento humano, que se consigue gracias al almacenamiento de billones de datos combinando a velocidad infinitamente más rápida que el cerebro humano, un sistema programado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que permite explorar en muy poco tiempo múltiples alternativas y de todas las cuales elige la fórmula que el programador ha considerado más idónea para conseguir un fin determinado. Bueno, ¿por qué no nos planteamos un pelín cómo nació esto y por qué ha ido adquiriendo esta importancia? La inteligencia artificial nace a mitad del siglo XX. ¿Y cuándo se le dio un empujón definitivo? Pues en una fecha muy específica, en 1997, que es cuando el ordenador Deep Blue venció al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. En su momento fue un campanazo. Ha pasado el tiempo y no lo recordamos, pero a partir de ahí las empresas tecnológicas dijeron, bueno, si este señor es el mejor en ajedrez, tiene un cerebro fabuloso para esta actividad, ¿por qué no emplear la inteligencia artificial para otros sectores? Y a partir de ahí es cuando ha habido el crecimiento y, como ustedes saben, se ve en la prensa todos los días, está ahora la polémica entre el sistema americano ChatGPT y el sistema chino DeepSeek. Vamos a ver. Bueno, sectores de impacto. Esto es una especie de introducción para llegar al impacto en el trabajo transnacional. Político. Esto yo creo que nos interesa mucho como ciudadanos. Político. A ver, no sé si ustedes recuerdan, en su día se habló mucho en el momento del Brexit, que fue un campanazo. Todo el mundo esperábamos que Inglaterra se mantuviese dentro de la Unión Europea y que votase no contra el Brexit, y salió lo contrario. Y hubo una serie pequeñita en televisión de 4 episodios que se titulaba así, Brexit, y explica muy bien cómo se consiguió ese resultado. Se consiguió mediante estudio de anticipación de resultados políticos. A través de esa empresa, ustedes lo conocen, habrán oído, Cambridge Analytica, que analizó millones de datos de perfiles de votantes para influirles en su votación. Pero no solo en cuanto al Brexit, elecciones políticas. Sabemos que las ha habido en Estados Unidos y yo, en mi foro interno, creo que también se están manejando en otros ámbitos como pueden ser España. Bueno, y no sé si saben también que en el sector político, esto es menos conocido, o yo al menos no lo conocía, se creó un androide en Japón llamado Michihito Matsuda, vaya nombre, que se presentó como candidato a las elecciones de un barrio de Tokio en el año 2018. Atención, ahora viene lo importante, quedó en tercer lugar, un androide. Venció a todos los candidatos de allí de Tokio, excepto a 2. Esto es la inteligencia artificial. Seamos cuidadosos como ciudadanos que nos están manipulando. Vamos al sector económico. Bueno, en Europa, vemos las informaciones que nos mandan de los centros de gravitación en Bélgica, en
en Bruselas, haciendo esfuerzos importantes desde hace años para establecer lo que se llama el Mercosur, sistemas de negociación comercial entre Europa y Sudamérica, y también acuerdos estratégicos con Japón. Esto a nivel de la Unión Europea, pero luego en la realidad también vemos, hay que mirarlo, es así, países de la Unión Europea que están en el sálvese quien pueda. Yo me voy a mi negocio y punto final. Y entonces se hace negocios incluso con países que aplican las peores formas de control artificial, como es el algoritmo de reconocimiento artificial. Esto creo que nos parece, tenemos que darle la importancia, la relevancia que tiene, porque estos países con los que se comercian están pisoteando los derechos humanos y creo que como consumidores también tenemos alguna responsabilidad para saber lo que queremos comprar y lo que no. Y bueno, ya todo esto nos introduce al ámbito laboral, empresa de trabajo transnacional. Aquí a mí me impactó mucho la previsión de gasto en el año 2025 para las empresas de Estados Unidos que van a gastar, atención, 100.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Y la previsión correlativa que va, el 30% de las empresas de innovación europea van a emigrar a Estados Unidos. Evidentemente, esto tiene unas expectativas muy importantes para nuestros trabajadores españoles, sobre todo para los que están en carreras tecnológicas. Esto va a tener una influencia muy importante. Aquí, estas empresas que les pueden dar un trabajo futuro no tienen tanta viabilidad como sería fuera y, desde luego, va a haber un trabajo transnacional. Que, de hecho, lo estamos viendo en el sector de la medicina. ¿Por qué hay tan pocos médicos en España? Pues por las condiciones laborales, por una serie de cosas. Pero a propósito de esto, también les quiero dar una pincelada sobre el auge de la asistencia sanitaria transfronteriza. Está ya la inteligencia artificial con la asistencia sanitaria transfronteriza. Vamos a ver, cirugía robótica. En las operaciones de cataratas, yo no lo sabía, pero hay máquinas que están manipuladas por un médico en las que les hace una incisión de 2 milímetros en el ojo, extrae, me parece que es la córnea, no sé cuál es la partícula del ojo que permite la visión, e introduce una. Eso se está tratando robóticamente, pero, atención, reglamento de la Unión Europea de este año, del año 2025, el reglamento 237, cuyo plazo de transposición termina en marzo del 27, relativo al espacio europeo de datos de salud. A mí me ha puesto los pelos de punta, porque dice que se va a crear una aplicación donde van a volcarse nuestras historias médicas para que facilite la telemedicina, la salud móvil, etcétera, etcétera. Yo estoy profundamente convencida de que esto va a ser medicina sanitaria transfronteriza. Esta directiva tiene un tiempo para adaptarse, pero a mí la verdad es que no me apetece que mis datos médicos estén al alcance de cualquier empresa francesa, italiana o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de este reglamento, con la aplicación que se va a hacer, porque, desde luego, ya no solamente por el trabajo transnacional, sino por nuestros datos. Y vamos a ver el siguiente. Empresas de plataformas, ya nos han hablado. Las empresas de plataformas hay de dos clases: plataformas en línea, plataformas digitales de trabajo. Las plataformas digitales de trabajo son las que nos interesan, porque estas sí que utilizan sistemas automatizados de seguimiento o de toma de decisiones para organizar el trabajo realizado por personas físicas. Estas son las que nos interesan. Las empresas en línea, no. Las empresas en línea son, por ejemplo, nosotros vamos a comprar un billete de avión y vamos a una empresa de estas, pues yo qué sé, yo uso Kayak, o vamos a un hotel y vamos a Booking. Esos no son trabajadores transnacionales, están en su país, nos proporcionan información en línea, pero es diferente a lo que se ha contado antes. No es lo mismo un trabajador que viene aquí, hacen auténtico trabajo orientados, dirigidos por inteligencia artificial. Bueno, un reglamento, el reglamento 2022 del año 2065, relativo a un mercado único de servicios digitales. El plazo de transposición ya terminó en febrero del 24 y hay otro punto que hay que destacar, es la finalidad de la regulación. La finalidad de la regulación es conseguir un marco de derechos similares a los trabajadores que realizan sus tareas en los locales de la empresa y otros, incluidos los servicios a distancia, donde vienen aquí los trabajadores transnacionales. Me permito, a propósito de esto, hacer un pequeño inciso, que es el siguiente. Como ustedes saben, en el año 2022 todo el mundo nos alegramos de que se hubiese conseguido una directiva, la importante directiva 2041 del año 2022, que fue la que estableció
unos salarios mínimos adecuados a la Unión Europea. ¿Qué es lo que se perseguía? Bueno, pues una de las finalidades era que estos trabajadores que las empresas no hiciesen dumping, que no se fuesen a un país donde los salarios fuesen más pequeños, porque realmente distorsionaba el mercado. Bueno, se establecen unos salarios mínimos, pues hay que respetar unas cantidades, eso dificulta el que las empresas puedan salir y que tengamos un mercado estable en el país donde realmente las empresas están establecidas. Pero lo que les quiero resaltar, que a mí me tiene preocupadilla, es que bueno, en este momento hay un recurso de anulación de esa directiva, es el recurso de anulación del año 19, número 23, partiendo de la base de que la Unión Europea no dispone de competencias para hacer esa regulación que ha introducido en esta directiva. Y ahora lo que viene más, a mí me impactó más, es que el día 14 de enero del 25, hace 4 días, la abogada general, que sabéis que el TREJUE sigue los criterios de los abogados generales en un 95% de los casos, informó a favor de la anulación de esta directiva. Tengámoslo presente porque va a influir en el trabajo transnacional. Y bueno, ya entraríamos en el siguiente punto. Me parece que voy a tener que estar ayudado otra vez. A ver, estoy en la 8. Bueno, vale, pues venga. Los trabajadores de plataforma. Se ha dicho, no lo voy a repetir, me parece que no procede, se ha dicho muy bien, los 3 problemas sustanciales que presentan los trabajadores de plataforma, los trabajadores, verdaderos trabajadores. Primero, la identificación del trabajador. Segundo, el acceso a sus datos personales. Y tercero, este es muy importante, la intervención de los representantes de los trabajadores en el entorno digitalizado. Bueno, la identificación de los trabajadores de plataforma. Se ha dicho antes, bueno, yo aquí tengo un contrato con un autónomo, con un trade, yo este señor, yo no tengo nada que ver con él, que sí que tiene que ver con él. Vamos a verlo. Las 2 disposiciones importantes. Ley 1221, como se ha dicho, estableció en su disposición adicional, modificó la adicional 23ª Estatuto del Trabajador para establecer una presunción de laboralidad en los trabajadores, pero de reparto. Como también se ha dicho, y esto hay que valorarlo, esta ley es deudora de aquella sentencia del Pleno, de la Sala Cuarta, de 25 de septiembre del 20, sobre el caso Globo, la cual era a su vez había tomado como referencia un auto del TJUE de 22 de abril del 20. Bueno, presunción de laboralidad en el marco español para los trabajadores de reparto. Y la Directiva 2024, del año 2024, 2831, pero en esta hay que apuntarlo, el plazo de transposición fina el 2 de diciembre del 26 y también establece, como medida de protección e identificación del trabajador, una presunción de laboralidad. Esto es muy importante. Pero también les quiero comentar otra cosa a propósito del problema de la identificación de los trabajadores. Vamos a ver. He visto varias disposiciones de la Unión Europea que abordan específicamente el problema de la falsificación de identidades de trabajadores transnacionales. ¿Qué situación es esta? Trabajadores legales que vienen a un país, consiguen permiso de residencia y permiso de trabajo y venden su identidad a trabajadores que carecen de estos permisos para que puedan trabajar. No piensen que es algo absolutamente excepcional. Nosotros en nuestra sala hemos tenido la semana pasada un supuesto de sanción por esta situación. Trabajadores que venden su identidad y se encuentran con que están trabajando gente que no tiene ni permiso de trabajo ni permiso de residencia y realmente está en unas situaciones lamentables. Bueno, les digo que no es en absoluto una situación esta de falsificación de identidades esporádica. En el diario de la Unión Europea de 7 de mayo del 15, es decir, hace una semana, se publicó el Reglamento de Ejecución 910 del 14 en lo que respecta a la correspondencia de los trabajadores transfronterizos en cuanto a la identidad de las personas físicas. Sepámoslo, que se está dando falsificaciones de trabajadores y que desde luego afectan de manera más relevante a los trabajadores transnacionales. Bueno, entro en otro dato que también nos ha explicado María Luisa. ¿Dónde María Luisa? Los datos personales. Bien, no voy a repetir, por supuesto, lo que ha dicho ella, estupendamente. Sí que les voy a dar una pincelada, no sé si es sociológica o política. Les voy a referir un concepto que se llama el capitalismo de vigilancia. No sé si lo han oído ustedes, capitalismo de vigilancia.
Es un concepto que se emplea desde el año 2013 y se refiere a la mercantilización de datos personales, es decir, a la transformación de información personal en una mercancía sujeta a la compra-venta o con fines de lucro. Cuando nosotros, yo por ejemplo, cojo el teléfono y digo, hoy quiero leer un periódico, el que sea X, y me dicen, tiene usted dos opciones, o paga esta cantidad o, bueno, pues simplemente continúe, pero que sepa que le vamos a mandar una información. Ahí está, pum, 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 pum. Y han detectado mi perfil como usuaria del teléfono y me llegan precisamente la información comercial de las empresas que a mí se me ocurrió mirar dónde venden zapatos de la marca tal. Me vienen los zapatos. O sea, la mercantilización de los datos con ánimo de lucro. Esto es el capitalismo de vigilancia al que vamos más y más y más. Como también ha dicho doña María Luisa, esto es consecuencia del algoritmo implantado en las plataformas tecnológicas, porque los algoritmos no son neutros, son ideológicos. Se plantean con el fin de conseguir una finalidad y esta en concreto es la que tenemos. Y la estamos viendo todo el día en nuestros teléfonos. Tenemos que ser cuidadosos y conscientes para poder reaccionar. Bien, también se ha hablado aquí de la protección de los datos personales de los trabajadores, bien, que no se pueden emplear para seguimiento de datos personales, sobre su estado emocional o psicológico, sobre conversaciones privadas, recopilación de datos, cuando las personas no están realizando trabajo. Es lo que se ha dicho. O sea, es que nos hacen nuestro perfil y dicen, uy, fulanita va a quedarse embarazada. No nos interesa, va a tener una baja muy larga y eso vale mucho dinerito. O menganito, menganito, va a coger una depresión, vamos a tener aquí 2 años de baja médica y hay que pagar una prestación social complementaria hasta el 100% del salario. O menganito, este señor se quiere integrar en un sindicato muy peligroso, pues antes de que empiecen las elecciones sindicales vamos a decirle que muchas gracias por los servicios prestados. Esto es importante. Bien. Se ocupa del reglamento del año 2024, 1689, aplicable a partir de 2 de agosto del 25. Estamos en puertas. Y bueno, solamente una pincelada también, porque les he dicho que a mí me gusta dar alguna cosita que no sea tan aburrida como lo técnico del derecho. Habrán leído ustedes estos días en el periódico y le han dado el premio Princesa de Asturias de Humanidades a un filósofo surcoreano que se llama, no sé si lo sé decir, Byung-Chul Han, por sus estudios sobre la hiperconexión, que es justamente lo que estamos diciendo, y sobre la omnipotencia del consumo, que es a lo que va dirigido la inteligencia artificial. Bueno, paso también a este punto que a mí me parece muy importante. Por favor. La función de los representantes de los trabajadores en el entorno laboral digitalizado. Bien, la Ley 1221 reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo. Bueno, esto me parece muy importante. Ya no es que se rechace como planteamiento general, sino específicamente el deber de dar una información a los representantes unitarios de trabajadores para que controlen qué es lo que hay detrás de esos algoritmos. ¿Ustedes qué es lo que me están midiendo? ¿Ustedes qué es lo que piden respecto a los trabajadores de su plantilla? Aquí, la representación unitaria de los trabajadores, la representación sindical, tiene un papel importante que jugar. También sobre esto, dictamen del Comité Económico y Social Europeo del año 24, el dictamen número 4664, se refiere a la constitución y funcionamiento de los comités de empresa europeos y a la aplicación efectiva de los derechos de información y consulta transnacional. De verdad, que es que el Comité Económico y Social Europeo está todo el día encima de estos temas. Yo creo que todos miramos con bastante frecuencia el diario oficial de la Unión Europea. Pues hay cantidad de dictámenes sobre esto que están sobre el tema. Y les voy a citar una sentencia que también me gusta porque es reciente. 27 de febrero del 25, cuestión prejudicial 203 del 22. No es materia laboral, pero sirve. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, pues es un señor que va a pedir un préstamo al banco y el banco le dice que no le da el préstamo. Dice, ¿pero usted por qué no me da un préstamo? Dice, porque usted no tiene garantías de que lo vaya a devolver. Dice, ¿y cómo que yo no tengo garantías de que lo vaya a devolver? Dice, no. Nos ha dicho el algoritmo que sus posibilidades de devolución de esto no permiten que la empresa asuma ese riesgo. Y dice, a mí deme los datos que tiene ese algoritmo. Dice, yo no se los voy a dar. Va al Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia dice, derecho de información de las personas, no solamente ya los trabajadores, de todas las personas, de nosotros, de forma que puedan comprender sus datos personales tratados por un algoritmo a fin de hacer predictivo su comportamiento. O sea, que nos fichen un poquito menos. Bueno,
A ver, entro ya en la parte final, como les he dicho, en la parte final de mi intervención. Quería dar una pincelada ética, si se puede decir así. A mí me parece que esto es muy importante con lo que estamos viendo y lo voy a dar en dos aspectos. En el tratamiento de datos, yo creo que he puesto de relieve, y otra que me parece a mí muy importante es el trabajo productivo en régimen forzoso de trabajo transnacional. Bueno, nuevamente les llamo la atención sobre un reglamento reciente, del año 24, el reglamento 3015, por el que se prohíben en el mercado de la Unión los productos realizados con trabajo forzoso. Y dice el reglamento, ¿y qué es trabajo forzoso? Pues el que se identifica como tal en el convenio 29 de la OIT. Por tal se entiende. Trabajo forzoso o trabajo forzado es aquel en el que el trabajador es obligado a crear una actividad bajo pena de una amenaza para el cual derecho no se ofrece voluntariamente. Este es el convenio de la OIT y que es asumida por este reglamento. Importante, muy importante. Y ahora permítame, no sé cómo decirlo, si con orgullo para todos, pero yo quiero decir una cosa mía personal. La tutela judicial efectiva en el trabajo transnacional. Creo que tenemos que estar muy orgullosos del compromiso de los órganos judiciales con la tutela judicial efectiva en el trabajo transnacional. Les voy a dar dos ejemplos, no me voy a poner moralizante, ni soy quien ni lo pretendo, pero a mí me parece que hay dos ejemplos que son muy significativos. Tutela judicial efectiva, ole. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de diciembre del 24. Trabajadoras contra Rusia. Conclusión unánime del Tribunal de Estrasburgo sobre la violación del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de prohibición de la esclavitud. Bueno, ¿qué dice esta sentencia? Dice, la comunidad internacional ha señalado periódicamente a Rusia su notable fracaso a la hora de reconocer los derechos e intereses de las víctimas de la trata, en particular de los extranjeros, por eso me interesa esta sentencia, sometidos a trata con fines de explotación laboral, incluidas las trabajadoras migrantes procedentes de Asia Central, porque a nosotros los trabajadores que nos vienen son de Sudamérica, de África, aquí en estos países vienen de Asia Central. Y entonces, a mí lo que me parece muy interesante de esta sentencia es que dice, oiga, no basta con que un país establezca obligaciones de prohibiciones, que no puede haber aquí un trabajo de esclavitud, evidentemente. Dice, están obligados los países a establecer medidas de obligaciones positivas. Esto me parece importante. Y al hilo de esto, les quiero decir una cosa que a mí me impactó bastante. Hace 2 años yo estuve en Ginebra en un curso de la OIT y yo no era consciente, pero una de las personas que habló dijo, evidentemente la OIT tiene un ámbito de proyección en todo el mundo. Dice, quisiera que supiesen ustedes que hay empresas que están faenando pesquerías en el sur de África y que tienen en los buques, unos buques enormes, trabajando a niños de 10 y 12 años que pasan meses fuera de sus familias, condiciones precarias, dice, y ya evidentemente viven allí y además en el propio buque se crean las condiciones para poder comercializar las gambas, por ejemplo. Dice, estos niños están todo el día pelando gambas y poniéndoles unos productos para que se conserven, dice que les hacen perder hasta las uñas. Creo que esto hay que saberlo, porque este reglamento que les he citado prohíbe la introducción de la Unión Europea de productos conseguidos con trabajo en régimen de esclavitud. Y estos lo son, para que lo sepamos como consumidores. Y ya la última referencia que les quiero dar, esto a mí me llama la atención, no sé si a ustedes compartirán mi inquietud, es una cuestión prejudicial que se ha planteado en la número 625 y la sentencia no se ha dictado todavía. ¿Pero por qué me llama la atención? Por el contexto del litigio, que afecta al mundo del fútbol. Dirán que tendrá que ver el fútbol con el trabajo transnacional. Yo creo que sí. A ver si ustedes llegan a pensar como yo. Bueno, vamos a decir primero 2 pinceladas sobre qué es la FIFA y la UEFA. Media palabra. La FIFA está definida como una asociación suiza sin ánimo de lucro. El que se lo crea, que se lo crea. Yo no me lo creo, desde luego. Dice que agrupa a las federaciones nacionales responsables de la organización del fútbol en sus respectivos países, nivel mundial. Y la UEFA dice lo mismo, es una asociación suiza sin ánimo de lucro que acoge a las federaciones nacionales del continente europeo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en esta cuestión prejudicial habían intervenido
una asociación belga sin ánimo de lucro, es así, sin ánimo de lucro, que gestionaba un club de fútbol, Y entonces necesita, por razones financieras, pedir la ayuda a una empresa maltesa. Presta asistencia financiera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no se llegan a poner de acuerdo y en un momento determinado entran en una polémica y con los estatutos que son aplicables de la FIFA, porque la FIFA hace sus ricos estatutos, dicen aquí el único órgano que puede dirimir controversias es el TAS. El TAS es la denominación del Tribunal d'Arbitrage Sportif, Tribunal de Arbitraje Esportivo, que no sé si lo saben, pero es una idea de Juan Antonio Samaranch. Yo no lo sabía, me he enterado ahora, que tenía como propósito crear una institución única, universal y excluyente para dirimir todos los litigios que surgiesen en materia deportiva. Bueno, este TAS emite una resolución y no se queda contenta esta pequeña asociación belga. Y entonces pone una demanda y dice la empresa de Malta, uy, usted no puede ir a una empresa porque los organismos de la FIFA lo prohíben, solamente puede intervenir el TAS. Va a la cuestión prejudicial y, claro, lo plantean. Aquí lo que se dice son los límites de la tutela judicial efectiva. A ver quién es una organización para decirle a nadie usted no puede ir a un tribunal. Me parece fundamental, de verdad. A mí esto me da esperanzas. Igual que en su momento hubo un campanazo con la sentencia del caso Bosman, yo creo que también, porque es que vemos unos abusos tremendos. Y a lo que voy, lo que me da esperanzas es porque el día 16 de enero del 25, la abogada general del TJUE dio una respuesta afirmativa diciendo que se va a terminar esto de las competencias exclusivas y excluyentes del Tribunal de Arbitraje. Yo creo que esto va a tener una proyección internacional y me parecía que no estaba de más comentarla con ustedes. Y bueno, ya nada más. Quedo a la espera de sus preguntas si he sido capaz de suscitar algún tipo de interés hacia ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, María José, por esa exposición tan dinámica. Nos has tenido todo el tiempo en vilo con todas tus ocurrencias y todas tus investigaciones. Y bueno, vamos en hora. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer porque bueno, son las 11:05, estamos ya a punto de tomar el café, lo necesitamos todos, yo creo también, ¿no?, para despejarnos. Muy bien. Y bueno, yo en cuanto a la globalización, que siempre ha sido una materia bastante áspera, que yo la he identificado como no tan buena como la gente cuando la traía a conversaciones parecía, siempre pienso que cuando se deslocalizan las empresas y se llevan a otros lugares donde en esos centros de trabajo no se mantienen las mismas regulaciones que en España, por ejemplo, y al final lo que tú has dicho, que los consumidores vamos directamente al precio y compramos aquellos productos que hemos sido capaces de perder la producción en nuestros países, lo han llevado a otros sin sostener las mismas protecciones frente a los trabajadores o a los niños o a las mujeres en situaciones indefensas, me parece que somos muy hipócritas en ese sentido, no dándonos cuenta de que finalmente tenemos que hacer algo por ello. No sé quién, o sea, que realmente lo que tú decías, es muy difícil que esto una persona individualmente lo pueda ser capaz de controlar y de cambiar, pero tendríamos que ser conscientes de que algo hemos hecho mal con respecto a esto, porque las inspecciones de trabajo aquí nos están fundiendo a cumplir con una serie de parámetros de orden y realmente luego estamos comprando cosas que están, totalmente haciendo un caso omiso a todo ese tipo de protecciones. Sí, yo he tratado de decirlo desde la perspectiva como ciudadanos, atención a nuestra manipulación mental a través de los sistemas políticos, la captación de datos que nos inducen a una determinada opción política. He tratado también de decirlo como consumidores y luego en el mercado laboral, porque creo que son las tres perspectivas que en el fondo todas van muy relacionadas. Yo estoy de acuerdo contigo. Pasamos a tomar café, ¿vale? Donde ayer. Muchas gracias, María José.